Bien, estudiantes, vamos a trabajar un tema de lo que es matemática 4, el tema de resolución de triángulos oblicuángulos, ¿no? Anteriormente, en la clase anterior había dejado un video sobre qué era la resolución de triángulos de triángulo rectángulo, por ejemplo. Voy a graficar acá, algo así que me salga. Ahí está el triángulo rectángulo. Ahí está, se caracteriza porque un ángulo es de 90 grados, ¿no? Y podríamos hallar aquí los lados utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no? Y utilizaríamos solamente si en este caso es el triángulo es rectángulo, ¿no? Cuando digo resolución de triángulos, quiere decir que yo tengo que hallar los lados de un triángulo y también sus ángulos en este caso. Y si es un triángulo rectángulo sería más fácil porque utilizo el teorema de Pitágoras, pero si los triángulos no son rectángulos, como en este caso estoy hablando de triángulos oblicuángulos, donde sus ángulos no son rectos, o sea, no son de 90 grados, ahí yo no puedo utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero yo tendría que hallar los lados de ese triángulo y también los ángulos. Entonces ahí aplicamos teoremas fundamentales, ¿no? Que de repente quizás ustedes habrán escuchado, ¿no? Que es la ley de los senos y la ley del coseno, que me permiten hallar los lados de un triángulo cualquiera, que no sea rectángulo, pues, ¿no? Igual, como también los ángulos. Acá lo que debemos tener presente que los ángulos, la suma de los tres ángulos debe dar 180 grados. Ese es por geometría, ¿no? La suma de los tres ángulos debe ser 180 grados. Y también tener presente a la mano una calculadora para que ustedes hagan cálculos, como porque vamos a trabajar con, digamos, ángulos, digamos, no conocidos de las razones trigonométricas. Pero también, si bien es cierto, también debemos recordar un poquito las razones trigonométricas de ángulos notables, por ejemplo, seno de 30 grados, coseno de 60, ¿no? Que en la cual ustedes pueden indagar, ¿no? Es una formulita que me permite a mí de ayuda para lo que quiero resolver triángulos, ¿no? Oblicuángulos. Muchos se preguntarán, triángulo oblicuángulo, ¿no? Sus ángulos, como le dije, no es de 90 grados, ¿no? O sea, son mayor que 90, ¿no? Al menos uno de ellos es mayor que 90, ¿no? Muy bien. A ver, resolver un triángulo es determinar la medida de los tres lados y ángulos. Es lo que te dije. Cuando quiero resolver un triángulo, tengo que dar sus tres lados y también sus ángulos. Para resolver un triángulo oblicuángulo, o sea, un triángulo cualquiera que no es rectángulo, es suficiente conocer la medida de tres elementos entre ángulos y lados. O sea, para hallar los lados de un triángulo cualquiera, un triángulo oblicuángulo en este caso, necesito conocer tres elementos entre ángulos y lados, donde dice por lo menos uno de ellos debe ser un lado. Ah, ahí está. O sea, puede ocurrir que yo tenga un lado conocido y dos ángulos conocidos y puedo hallar lo demás. No puede ocurrir que yo tengo dos lados y un ángulo y puedo hallar lo demás, ¿no? O sea, tres elementos, ¿no? Entre ángulos y lados. Pero por lo mínimo hay que tener un lado, ¿no? Puede ser un lado o dos ángulos, ahí están los tres elementos, puedo hallar lo demás. Puedo tener dos lados y un ángulo, y ahí también está. Y de ahí, en base a ello, voy a hacer un bosquejo, por ejemplo, mira. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo un lado, ¿no? Un lado conocido, y tengo, por ejemplo, dos ángulos conocidos, entonces yo puedo hallar los demás lados, ¿no? Puedo hallar este lado y puedo hallar este lado, y también puedo hallar este ángulo, porque tengo tres elementos conocidos. Ahora puede ocurrir que yo tenga también acá un lado acá, conocido, otro lado por acá, y por ejemplo por acá tengo un ángulo, ¿no? Entre ellos, ¿no? Conocido. Tengo tres elementos, también con eso puedo hallar los lados y los ángulos también, ¿no? Esos son los casos que yo puedo ocurrir, ¿no? O que de repente que el ángulo esté acá, puedo hallar, ¿no? Por ejemplo, que el ángulo no esté aquí, que el ángulo esté acá, también puedo hallar, pues, ¿no? Ah, el lado conocido y el ángulo. Pero lo que no puedes, lo que no se puede es cuando si tú tengas de repente tres ángulos, te den los tres ángulos, ahí yo no puedo hallar los lados porque no sé quiénes son los lados, no sé quiénes serán, por eso no puedo calcular. Pero si yo conozco los tres lados también, por ejemplo A, B y C, con esos tres lados puedo hallar también los ángulos. En este caso sí se puede. Pero si me dan ángulos, yo no podría hallar los lados, de repente quizás, ¿no?
Se me haría poco difícil. Y aquí viene este teorema, este famoso teorema, teorema de los senos, ley de los senos, ¿no? En todo triángulo, aquí está, un triángulo cualquiera, ABC, mira, ve, el triángulo A, B, C. Luego se ha graficado una circunferencia. La circunferencia está fuera del triángulo, ¿no? Acá está su centro, este es el radio. Siempre a vértices, que es la letra mayúscula, se le antepone el lado minúscula. Ahí puede ver C, C minúscula, B, B minúscula. Entonces, donde este R se le llama circunradio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como te dije, la circunferencia está fuera del triángulo, quiere decir que la circunferencia está circunscrita al triángulo. Circunscrito significa que está fuera de una figura geométrica, ¿no? Como en este caso la circunferencia del triángulo. Ahora, por ejemplo, aquí también tenemos los ángulos, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces, la ley de los senos, ¿qué implica? Que yo tengo que formar proporción a un lado con el seno del ángulo opuesto. Acá, B proporcional al seno de B. C minúscula proporcional al seno de C. Y ahí está, mira. A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B, igual C sobre seno de C, y esto va a ser igual a 2 veces el circunradio. ¿Estamos de acuerdo? Con esta ley yo puedo calcular los lados de un triángulo oblicuángulo. Esto es similar a lo que hemos hecho en un triángulo rectángulo. ¿Cuál era el teorema que tenía que utilizar para hallar los lados? Era el teorema de Pitágoras. En este caso es la ley del seno para poder hallar los demás lados. Ahora, profesor, ¿y cuándo utilizar, no? Que me den dos lados, que me den un lado y dos ángulos conocidos. Si me dan un lado conocido y dos ángulos, yo puedo aplicar el teorema del seno, la ley de los senos. Ahora, ¿qué pasaría si yo igualo esta fracción, la primera, con 2R? O sea, si yo hago esto. A sobre seno de A, y mira, y esto va a ocurrir para lo demás, ¿eh? Seno de A es igual a 2 veces el circunradio. Este seno de A va a pasar a multiplicar, entonces quiere decir que A vale 2 veces R por seno de A. Mira lo que está ocurriendo. A es 2R por seno de A. Mira, A minúscula, A mayúscula. Entonces el otro, ¿cómo debe ser? Debe ser B igual a 2R por seno de B. El otro es C, es igual a 2R por seno de C. Y lo que estoy indicando acá. ¿Ves? Esto es simplemente despeje. Despeja esto de acá, ¿ve? Y despeja. Esto me va a servir para desarrollar en algunos casos utilizar. Bueno, vamos a ver ejemplos también, no se preocupen. Muy bien, la otra ley es la ley de los cosenos. En este caso, la ley de los cosenos, ¿qué implica? Que me deben dar dos lados conocidos, entre ellos, dos lados, y entre ellos se forma un ángulo. Por ejemplo, que me dé el ángulo C, perdón, el lado C, y me dé el lado B como dato conocido, y el ángulo que se forma entre ellos, puedo hallar este tercer lado. Puedo hallar aquí, aplicando la ley de los cosenos. La ley de los cosenos tiene una aplicación de lo que es teorema de Pitágoras, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hallar este lado A, trabajo como en función de C y B nada más. Mira, si yo quiero hallar A, pero ¿cómo aplicamos el teorema de Pitágoras? Y aquí está, ¿ve? A al cuadrado va a ser igual, mira, B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo opuesto. Mira lo que es sencillo. Mira, el A minúscula, coseno de A. ¿Te das cuenta? Y si yo quisiera hallar B, ¿con quién trabajo? Solamente con C y con A. Mira, Pitágoras, B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno ¿de quién? Del ángulo B mayúscula. Mira lo que esto ocurre, el A minúscula, A mayúscula el ángulo, B minúscula, B mayúscula el ángulo.
Y si yo quisiera hallar C, ¿con quién trabajo? Con A y con B y el ángulo es C. Esto es fácil, como Pitágoras, C cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿qué más? Menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo C. Y ahí está. Ahora, también, si yo quiero despejar esto, yo quiero despejar, por ejemplo, el coseno de A, es un despeje sencillo, ¿ah? Simplemente despejar el coseno quedaría así. Coseno de A va a ser B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado sobre 2 veces BC. ¿Esto qué me permite? Me permite calcular el ángulo. Si solamente me dan los tres lados, ¿ves? Nada más. El ángulo A. Y si yo quisiera hallar el ángulo B, ahí está. El ángulo B es A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado sobre 2AC. Y si yo quisiera hallar el ángulo C, también está A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado sobre 2AB. La pregunta es, profesor, ¿pero de dónde sale todo esto? Es justamente de esta ley de coseno que está acá nada más. ¿Qué vamos a hacer? Mira, para que te des cuenta con uno. Todo esto que está aquí, lo voy a pasar al lado izquierdo, pero con signo cambiado. Y el de acá, con signo negativo. O sea, va a quedar dos veces B por C, disculpen la letra, por el coseno de A. Ya, ahí está. Y va a ser igual, perfecto. Ahora, este de acá sigue manteniéndose. B cuadrado más C cuadrado. Y este A cuadrado pasa al otro lado menos A cuadrado. Y mira, ya tiene la forma de acá arriba. Tiene la forma, ¿no? Y este 2BC que está multiplicando, se sobreentiende que debe pasar dividiendo. Y ahí está el coseno de A. ¿Ves? Igualito es para el otro. Despejan, es lo mismo. O sea, estas tres fórmulas es la misma que está acá. ¿No? De repente algunos profesores lo puedo trabajar directo, trabájalo directo, no hay problema. ¿No? Pero esto lo utilizamos cuando queremos hallar los ángulos si los lados me dan. Teorema de las proyecciones. Esto de acá de repente quizás no es muy necesario, pero de repente quizás lo hago como mención. Por ejemplo, ¿no? El teorema de las proyecciones. Por ejemplo, yo quisiera saber, por ejemplo, el ángulo A, por ejemplo, el lado A, o sea, esto de acá, esta distancia en proyección. Si yo quiero trabajar el lado A, simplemente va a ser este C se multiplica con el coseno de B, ¿ya? Y este B se multiplica con el coseno de C y se suma. Mira, ahí está B. B por coseno de C, aquí está B, el lado B por el coseno de C, más C por el coseno de B. Por ejemplo, yo quiero hallar el B, el lado B, en forma de una proyección. Ya trabajo esto. C, el lado C por el coseno de A. Y acá A por el coseno de C. Y ahí está, mira. A por el coseno de C más C por el coseno de A. Y si yo quiero hallar C de manera similar, bueno, de manera similar, yo quiero hallar este lado, en proyección de este lado, trabajo B con el coseno de A y luego A con el coseno de B. Y ahí estás observando. Bien, vamos a una aplicación, ¿ya? No vayan a pensar de repente quizá, profesor, bueno, son fórmulas, pero veamos. Mira, según el gráfico mostrado, calcular B, o calcula B en este caso. ¿Qué hacemos acá? Vamos a calcular B, pero para eso hay que identificar, es un triángulo oblicuángulo, este ángulo es 30, el otro ángulo es 53, me dan un lado que es 7, me dan un lado que es B, y es justamente lo que yo tengo que calcular, el B. ¿Qué teorema voy a aplicar? El teorema de la ley del seno o la ley de los cosenos. Eso es lo que yo tengo que ver en este caso, ¿ya?